de Derecho Penal. Le damos especialmente la bienvenida al profesor Marcelo Evi, que nos hace el privilegio de haber aceptado nuestra invitación en un tema y con una propuesta que es totalmente pertinente y complementaria con nuestra última charla, con la reunión del mes pasado. Creo que si lo planeábamos no nos salía tan bien. Ahora les voy a contar cómo llegamos hasta acá, pero me interesaba destacar puntualmente, te recordarán la charla anterior, hablamos sobre el derecho indiano, el derecho que la corona de Castilla diseñó para las tierras americanas, y se señaló allí la especial preocupación que tenía esa legislación por el nativo, tanto al nivel de la legislación como las facultades que conferían a los jueces para atender las circunstancias peculiares de los nativos y en situaciones morigerar las penas y atender toda una serie de condiciones con la premisa de que en algunas circunstancias no se podía exigir lo mismo que a los españoles que habían venido del continente, ¿cierto? Y después de esa conferencia, la verdad estábamos viendo que seguía, teníamos algunas opciones y un miembro habitual de nuestro centro, el ganador, como es el profesor Fermín Garzábal, me llama y me cuenta de esta propuesta. La había conocido el profesor Aevi en otro acto académico, habían generado el contacto, él se había interesado por el tema y me dice, ¿habrá posibilidad de llevarlo a la UCA? Y por supuesto, le digo al centro. Si viene al centro, armamos la charla del mes con este tema. Criminología crítica. Uno de los aspectos de la criminología es precisamente las causas del delito o las circunstancias en las que acontecen los delitos. Por eso decía que el tema es pertinente y adecuado a lo que hicimos en la última jornada. Así que bueno, con esta brevísima introducción y justificación del tema de la charla de hoy, le cedo la palabra al doctor Fermín Garzábal, quien va a presentar a nuestro invitado. Bueno, gracias, Miguel. Marcelo, no le gusta que uno haga una lectura del currículum, andar mostrando, pero sí es necesario poner en contexto para que entendamos quién nos va a dar la charla y de qué lugar. Él es catedrático de la Universidad de Lausanne de Suiza y secretario general de la Sociedad Europea de Criminología hace ya más de 20 años. Es una sociedad que hace reportes anuales, investigaciones, una trascendencia muy importante en lo que es la parte empírica de datos y de investigación de campo. Es autor de más de 20 libros, tiene 200 artículos publicados, se ha formado en la Universidad de Sevilla, también en el Instituto Max Planck, ha hecho también estancias académicas en Rutgers, en Nueva Jersey. Bueno, una persona muy formada, tiene su doctorado en criminología, además de ser abogado, y presenta una línea de pensamiento que por lo menos a mí siempre me resultó atractiva, que es ir contracorriente. Es decir, la criminología, por lo menos en nuestro país o en la región, está muy planteada desde lo que se suele denominar la criminología crítica, y la obra de su último libro es justamente la crítica a esa criminología crítica. No voy a hablar más de la postura para no robarle lo más rico que nos va a contar, pero desde ese lugar estamos recibiendo una persona muy formada que nos aporta esta mirada, quizás que en nuestra región es minoritaria, así que tiene como un doble valor. Marcelo, te dejo así. Muchísimas gracias. Cuando yo me voy a poner de pie, porque se me hace difícil estar sentado hablando de esto, así que... Bien, entonces, más allá de la criminología crítica, lo que voy a decir proviene sobre todo de este libro, Críticas a la criminología crítica, que es un libro, en parte un libro debate, puesto que su origen es un artículo que yo escribí en 2005 para un libro de homenaje a Alessandro Barata.
tiene un libro que se llama Tecnología Crítica y Crítica del Derecho Penal, que ha tenido muchísima influencia en América Latina. En esa época, entre el 2000 y el 2005, fui profesor en la Universidad de Sevilla, que recibía muchos, acabo de Sevilla, recibía muchos alumnos de América Latina. Todos me venían recitando a Barata, que en castellano, en italiano, no se había publicado nunca más. En el 82, luego cuando se cumplieron los 40 años, hubo una revisión, pero el Centro Editor de América Latina, creo que lo republicaba prácticamente cada año. Me asombró mucho esto, muere Barata, y entonces un colega de Salamanca me dice: Marcelo, ¿no puedes participar en este libro? Y yo, yo pienso todo lo contrario de Barata. Dice: acá somos muy abiertos, puedes pasarlo igual. Entonces hicieron la Certa, en homenaje a Alessandri Barata, que el título en latín no es tan bueno. Y claro, no tuvieron mejor idea, un libro de 1000 páginas, no tuvieron mejor idea que ponerlo por orden alfabético. Yo me llamo a él, realmente soy el primero en participar en la lista, ¿no? Me acuerdo que Carlos Server me dijo diciendo: Marcelo, viene Paul Position en un artículo tuyo súper crítico sobre Barata, ¿no? Bueno, ese artículo generó una respuesta de mi querida colega Nena Rauri, y digo, esto realmente pues es una amiga. A pesar de que los que leen el libro siempre piensan que estamos peleados. Les mostraré una foto que me contradice y me vendrá a visitar en Suiza en septiembre justamente. Y bueno, una respuesta de mi parte, y eso quedó luego en la Universidad de Bahía Blanca. Alejandro Cantaro tenía un proyecto que se llamaba Programa, y él publicó los 3 artículos juntos. Y quedó ahí como... Yo me fui a Suiza, o sea, gané el concurso para el puesto en Suiza, y me alejé un poco del mundo latinoamericano. Y para hacia 2017 me contactan 2 criminólogos brasileños pidiéndome por qué no actualizaba eso, que estaban atrapados en la tecnología crítica en Brasil y demás. Y bueno, a raíz de esto vino esta publicación. Así que, bueno, voy a basar lo que voy a decir hoy en esto, sabiendo que esto, si hubiese sabido de filosofía, por ahí había otro tema. Este es un libro que publicamos este año, está en Open Access. Sabía que con el título van a internet, se lo bajan en formato PDF o en EPUB, lo que más les convenga para leerlo. Y este es con mis colegas Fernando Mironeares de la Universidad de Elche y Stefano Canepere, que está también en Lausanne. Son 5 artículos, 2 son míos, uno es justamente sobre el carácter progresista de la tecnología, reivindicando el hecho de que el progresismo no es solo el abolicionismo, que uno puede proponer, o sea, ¿qué es el progreso? Es la idea de que se avanza hacia algo mejor. Hay los criminólogos reformistas que quieren cambiar la sociedad, y estamos los que somos más bien problem solvers, lo que también conocida, resolver el problema. Bueno, ¿cuál es el problema que hay acá? O sea, el problema para entrar en la UCA, sistema de control, que era bastante difícil, ¿no? Bien podría haber sido la alternativa. El problema es entrar. ¿Sí? La alternativa puede ser explicarle a la gente que tienen que no entrar en lugares que no quieren, pero bueno, cambiar el ser humano es una tarea muy peligrosa, además, porque el que lo cambia para bien lo puede cambiar para mal. Pero eso queda para la cosa. Como les dije, este libro salió tanto en castellano luego como en portugués el año pasado, y tenemos una muy buena relación con Elena siempre, o sea que se puede disentir, no es necesario estar peleados. La sensación que tengo que yo me fui a Argentina hace 33 años, salí de acá en el Enrico Costa, en el barco, cuando todavía no existía Puerto Madero, pero el puerto Caizaría en esa época de aquí. Siempre me asombra el nivel de conflictividad. Ya Julio Cortázar en Rayuela dice, ¿no?, que en un momento se establecía el negro y el blanco. Él dice, vocación de San Lorenzo, siendo el terrible, no sé por qué hace esta comparación, pero bueno, me parece que todo está mucho más tenso. Así que bueno, el libro, ya la estructura del libro no se puede leer, ya sé que no se puede leer, pero tiene una cierta lógica, cómo está distribuido para entender cómo va. Antes de empezar, ¿por qué esto de los datos, no? Yo muchas veces escucho, sinceramente, desde el único programa argentino de política que escucho es el martes a la mañana cuando me levanto, ya está
lo que dijo Pani el lunes a la noche, entonces el café y todo eso lo escucho, no sigo el resto de cosas, pero no sé, algún podcast que yo escuché, nuestros intelectuales integrados del gobierno anterior, que es Felipe Piña, por ejemplo, que es un historiador, lo respeto seguramente, pero siempre tiene una visión de las cosas, y en uno de sus programas invitaba a alguien y le decía la pobreza, cómo está creciendo, esto se afirma, se dice, se repite en las universidades, ¿no? En realidad, cuando los indicadores que hay de cómo avanzó la pobreza, Argentina, como se dice, no lo entendería. Argentina va por otro lado, ¿no? País en el que creció, pero en el mundo, en general, este sitio, bueno, para ahí lo conocen, a World Warming Data, si no lo conocen, vayan ya, porque es una fuente inagotable de datos. Se pueden abonar, tienen un boletín que envían cada 2 semanas con temas que han estudiado y realmente es impresionante la cantidad de información que tiene. Esta es un poco la evolución de la pobreza desde 1820 hasta 2015. Ahora, justo lo miré ayer, hay una actualización. Está bien, se puede discutir exactamente cómo son los datos, pero las tendencias son claras, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que cuando Marx redacta El Capital, por ejemplo, él vive en este mundo. Vive en este mundo en el que 90% viven en la pobreza y 80% viven en la extrema pobreza. Entonces, es un mundo muy distinto al mundo que conocemos hoy. Para entenderlo, habría que ponerse en esa situación, cosa que nos resulta completamente posible, ¿no? Pero claro, bueno, ahí se ve en el siglo XVIII como el progreso en la revolución industrial que lleva a la urbanización, el crecimiento de las grandes capitales, surgen nuevas clases sociales y surgen también las ciencias sociales, porque son problemas que no existían antes. Esas grandes urbes, París era más chico que Roma, fue durante 1900 años más chico que Roma, que lo que había sido Roma en la época de Imperio. Entonces, es una época la economía de mercado en realidad trae mejoras, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que Argentina tiene una historia un poco distinta, pero ese es el mundo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, aplicar un marco de hace 150 años para un mundo que es lo opuesto, o sea, en esa época había 90 contra 10, ahora 10 contra 90, es problemático y es bueno mirarlo desde el principio. Y luego también esto es la evolución de los homicidios. Yo tuve la suerte de tener como maestro a Martin Kilias, que fue el primero que trabajó sobre esto. Luego sigo Manuel Aina, que también es suizo, también de Zurich, en la parte germanófona. Y bueno, hay datos bastante interesantes de cómo disminuyeron los homicidios a través de los siglos, cómo la sociedad se volvió menos violenta. Esto, hay la explicación clásica, por ahí la conocen, la de Norbert Elias, la teoría del proceso de civilización, cómo las sociedades poco a poco van rechazando no solo la violencia, sino muchas formas de comportarse. Por ejemplo, antes se vivía toda la familia en una sola habitación, empiezan a separarse las habitaciones. Es muy divertido el libro de Dalí, si lo lees, el proceso de civilización, porque mira, por ejemplo, los baños, antes tiraban las aguas servidas por la ventana, esas cosas que cuesta mucho imaginárselas, y él utiliza libros de modales en la mesa para ver cómo va evolucionando. Es muy difícil de medir este tema, pero él encuentra maneras muy impresionantes de hacerlo. Y una es la disminución de los homicidios. Si uno pudiera mirar más en detalle, ahora no tenemos tiempo, en Suiza lo tenemos bastante estudiado, sobre todo de la mitad del siglo XIX, lo que baja sobre todo es la violencia entre hombres, la violencia interpersonal y sobre todo en el espacio público. Si ustedes miran las muertes, por ejemplo, de mujeres, en Suiza calculamos por 100.000 mujeres en cada época, a partir de los 15, porque al principio hay una cuestión de infanticidios que era muy importante. Piensen que las estadísticas francesas de 1827, las primeras a nivel nacional, tienen una línea infanticidio porque había muchos infanticidios, sobre todo de chicos nacidos fuera de relaciones oficiales, y
Y esto poco a poco va desapareciendo. Entonces es un factor de confusión que hay que separar, porque el infanticidio baja, termina de bajar con los métodos anticonceptivos, evidentemente. Pero si miran las adultas, por ejemplo, la cantidad de mujeres por 100.000 habitantes no cambió mucho. Quiere decir que ya en esa época la mayoría morían en el espacio privado. Y eso no ha cambiado mucho en 150 años. Y es un indicador interesante para entender muchos de los debates que hay ahora, pero no voy a pasar más tiempo en esto. Esto es como para Argentina va diferente, ¿no? En este caso Argentina va subiendo, pero bueno. Y ya para entrar, tenemos que entender un poco la época, ¿no? Esto es Revista Villar de Castro, que era una tecnóloga venezolana muy conocida, en un artículo que se llama El jardín de al lado, o respondiendo a Novoa sobre la tecnología agrícola. Novoa era un chileno que había hecho una primera crítica, que ha sacado de cómo la cito, porque extrae algunas cosas, que nos dice: la ciencia no puede estar desvinculada de la lucha social. Esto ya es una toma de conciencia, o sea, ciencia y lucha social. Ya Sábato lo decía, sería inútil que Giordano Bruno hubiese muerto gritando: creo firmemente en la ciencia, muero por estos principios. Es decir, bueno, dice que pertenece a un grupo de peronistas que se habían convertido a la tecnología desde hace tiempo, que no estamos dispuestos a abandonar el campo de la tecnología al enemigo. Es interesante el lenguaje que se utiliza en una publicación académica, porque el espacio de la tecnología existe y hacemos de él, por lo tanto, una toma política de estrategia, de lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Lo que se llamó tecnología es falso, luego no existe. Este es el lenguaje de estas épocas. Actualmente en ninguna revista indexada, por ejemplo, se podría publicar esto indexada, de las importantes, digamos. En otro tipo de revistas se podría llegar a hacer. Bien. Bueno, ¿qué nos dice Barata, no? Porque no sé si todo el mundo conoce un poco su historia. Yo ahí lo he condensado, no voy a variar todo completo, pero algunas cosas sí para que nos entendamos. Barata tiene un libro muy largo, pero la esencia, y esto fue lo que cuando presenté el libro hace ya unos meses, esto nunca se me criticó, aparte de que lo resumí. Creo que fui honesto en la manera de hacerlo y digo al principio, intento presentarlo honestamente. O sea, entonces, una tecnología crítica como teoría materialista de inspiración marxista. Es importante haberse centrado en esta descripción, como suele suceder a veces con las teorías del amplio espectro que podemos llamar izquierda, hay mucha divergencia. Como había divergencia en la Guerra Civil Española, entre los socialistas, los anarquistas y demás. Entonces, bueno, esta es la visión marxista y su mejor exponente es Alessandro Barata, ¿no? Entonces, la tecnología considera que el fenómeno de la desviación solo puede ser analizado en el contexto de la estructura socioeconómica, y él dice que es históricamente determinada. Este es el gran error de Marx, no haber previsto la capacidad de adaptación del capitalismo. Recuerden que hace 20 años estábamos desesperados, o digamos, los compositores estaban desesperados porque ahora la música circulaba a través de una aplicación que se llamaba Napster, que probablemente no saben lo que es, pero cuando surgen los MP3, la gente empieza a bajarse la información, y los grandes revolucionarios como Metallica, por ejemplo, estaban completamente desesperados que les iban a robar todo el derecho de autor, ¿no? Y fíjense que ahora todo el mundo está abonado a un servicio de streaming. Entonces, en un momento, sí, se perdieron derechos de autor, y ahí empezaron a haber más giras del grupo de música, y los precios. Yo vi a Phil Collins 4 veces más barato de lo que lo vi la primera vez que la segunda, porque habían pasado 30 años. En un país estable como Suiza, lo vi en el 94 y lo vi después de una de sus semanas. Entonces, eso es un error, que está históricamente determinado, pero bueno. Las teorías tecnológicas que no analizan el fenómeno de la desviación en el contexto de la estructura socioeconómica en que se produce, debe ser rechazada porque no han comprendido la esencia misma del fenómeno estudiado. Este es un argumento típicamente marxista, que es: no lo entiendes porque vives en la ilusión de clase. No dice, bueno, pero por ahí no todo es lucha de clases, y porque estás en la ilusión de clase. Es un argumento de autoridad.
un día vas a ser más inteligente, vas a entender lo que esto es y ese día verás la luz. Es un argumento de autoridad que no tiene lugar tampoco en la ciencia, pero él pasa buena parte de su libro a presentar ciertas teorías y luego decir, pero como no toman en consideración las estructuras económicas, hay que rechazarlas. No es el mejor libro para presentar teoría tecnológica. Luego, la estructura socioeconómica de los países utilizados en la tecnología eléctrica corresponde al capitalismo tardío, en el cual no impera el consenso, sino el conflicto. Bueno, son dos paradigmas, seguramente ustedes conocen, porque no sé bien el perfil de la gente que está, pero la idea rusoniana del contrato social, todos queremos lo mismo, opuesta a la idea de hay grupos en conflicto. Ahora es mucho más fácil entender la teoría del conflicto viendo la situación, no solo en Argentina, en prácticamente todos los países, con la gran división que hay. En otra época seguramente era más difícil ver eso, aunque tengo mis dudas. Me da la impresión que la Revolución Francesa fue en 1789, o sea que ya por ahí se veía. Pero creo que tiene razón que hay conflicto, que hay grupos que buscan diferentes cosas. La solución, yo vivo en un país que es democracia directa, la solución es votar. Bueno, y para votar hace falta información. Nosotros hemos hecho mucha investigación empírica para que el soberano, que es el pueblo, los españoles cuando dicen soberano están pensando en el rey, tenga información y pueda decidir en consecuencia, ¿no? Entonces dice, en la sociedad capitalista existe una lucha de clases, naturaleza política, naturaleza subordinada y una clase dominante. Yo les invito a pensar a qué clase pertenecemos nosotros, ¿no? Las últimas investigaciones, por ejemplo, la BBC retomó, la BBC publicó hace poco una investigación, dio difusión a una investigación, no me acuerdo de la investigación, por ejemplo, si la difundió, que calculaban que en Inglaterra había 7 clases sociales, si uno quiere utilizar el concepto de clase social, al menos 7. Muy difícil imaginar una sociedad de 2, porque si todos por citar profesores, ¿qué somos? ¿Subordinados o somos dominados? Es una visión muy simplista. Para proteger y proteger su posición favorecida, la clase dominante ha elaborado el derecho penal, el sistema de justicia y la estructura actual del sistema educativo. Esto lo va a decir después. Muchachos dominan la educación y es lo que pasa en muchos lugares, que la educación ha sido dominada por una cierta visión del mundo y los chicos salen formateados de esa manera. Gramsci es el que dijo que hay que dejar la guerra por las armas y pasar a otro tipo de guerra. Bien, por este motivo el derecho penal castiga preferentemente los comportamientos típicos de la clase subordinada. Esto, digamos, esta idea puede ser cierta en países que no tienen democracia directa. Por ahí, pero incluso con democracia indirecta, nosotros elegimos a los representantes. Es difícil imaginar una ley que proteja solo. No niego que exista esto, porque todo el derecho penal esté hecho así, es bastante difícil de probar de manera empírica. Viviendo la evolución de diferentes códigos penales, también es difícil de eso. Entonces, las cárceles están pobladas mayoritariamente por medio de la clase subordinada. Lo que sí es cierto que están pobladas sobre todo por gente con una formación baja. Esto sí es cierto. Bueno, entonces, el concepto de delito es una construcción social. Conocen esta idea de todo es construcción social. Se va a dar al máximo, es lo que Nils Christian. Yo escribo este libro en un momento en que había tenido también un debate con Nils Christie, que estaba con esto, el delito no existe, ¿no? Y es muy seductora como idea esta, el delito no existe, sobre todo cuando uno tiene 18 años. O sea, va a estudiar derecho penal y uno le dice hay que abolir las cárceles, el otro le dice el delito no existe. Es muy fácil subirse al caballito este, el problema es bajarse después cuando uno entiende cómo funciona, ¿no? Entonces, es muy difícil decir a una víctima, señora, su hijo murió asesinado, pero el delito no existe. Lo llamamos así de una cierta manera, ¿no? Hay que cambiarlo por comportamiento. Se vuelve, él por lo menos dice comportamiento socialmente negativo. No es de los que niegan todo, pero eso es simplemente una creencia de nombre, ¿no? Definido como un comportamiento lesivo de interés merecedor de tutela. Bien, entonces, ¿cómo explica? Fíjense cómo se simplifica toda la investigación, porque en realidad, para yo poder explicar, basta que sepa a qué clase social pertenece el autor. O sea, yo tengo un delito, vamos a ver quién lo cometió, ¿es dominante o es subordinado? Y en base a esto,
sí pertenece a la clase subordinada, es expresión de las contradicciones entre producción y distribución de la riqueza. Estas son típicas de la sociedad capitalista. Si el autor es subordinado, este es el problema. Expresa esa contradicción. Si es de clase dominante, llamamos delitos de cuello blanco, es una terminología. Los españoles, los italianos, que fueron los primeros del resto, hablaban de guante amarillo, pero supuesto. El comportamiento socialmente negativo se explica por la relación funcional entre procesos legales e ilegales de acumulación de capital y la relación de estos con la esfera política. Y se acabó la explicación. O sea, no hace falta más investigar. Hasta que yo sepa, la única investigación es qué sueldo tiene esta persona, cuál es su declaración de impuestos, que si se ocultó en la declaración de impuestos, y ya está todo explicado. Pues ahí es una teoría que te soluciona la vida, digamos. Ya no hace falta, es una criminología, una especie de esto se acabó. Puesto que el conflicto de clase tiene naturaleza política, la delincuencia solo desaparecerá cuando la sociedad capitalista sea reemplazada por la sociedad socialista, que es una sociedad libre e igualitaria. Por eso los llamamos criminólogos reformistas, que quieren cambiar la sociedad. Es decir, mientras haya capitalismo, lo que es curioso es que Varela escribe en el 82, cuando ya se sabía lo que era la sociedad del socialismo real, la sociedad comunista. Si lo hubiese hecho en el 73, antes de que Solzhenitsyn publique El archipiélago Gulag, como lo hicieron Young, hicieron la nueva criminología, que ya enseguida, a los 5 años, estaban cambiando de posición, pero él lo escribe mucho más tarde, en el 82. Es un libro como atrasado, digamos, pero que tuvo mucho éxito por la relación con América Latina. Bien, entonces, ¿qué se hace entre tanto? Un derecho penal mínimo, este es el concepto que desarrolla sobre todo Barata, y una política criminal de las clases subalternas, es decir, no igualdad ante la ley, sino política criminal de las clases subalternas, que se caracteriza por despenalizar la mayor cantidad de comportamientos penalizados, porque son de clases subordinadas, penalizar los de las clases dominantes que aún no estén penalizados, y esta diferencia de tratamiento, porque hay un problema ahí de igualdad ante la ley, es porque es una política de clase social. Disminuir la cárcel, reemplazar las sanciones penales por sanciones administrativas civiles, privatizar los conflictos, incorporar sanciones alternativas, ampliar la forma de suspensión condicional. Bueno, estas son ideas interesantes, sin duda, pero hay que se apliquen a toda la sociedad. Terminamos acá. A largo plazo, abolición de derechos penales de la cárcel. Es como cuando uno lo lee, entiende el libro, es muy confuso. Yo pasé una buena parte del tiempo a simplificar la presentación, porque el lenguaje no es claro, pero si lo miran así, él agarra todo el concepto de construcción social, derecho penal mínimo, clases subalternas, abolicionismo, a todo le da un marco relativamente coherente, que no se corresponde con la realidad, pero que uno puede aprender de manera retórica, y tiene respuesta a cualquier cosa que le diga. Y incluso ahora yo le podría decir a ChatGPT, dime esto de una manera diferente para que no suene que es repetitivo, y me da 3 maneras distintas de decirlo. Pero tendría siempre, porque la respuesta es siempre la misma. El delito se produjo porque hay que cambiar la sociedad. Hasta que no cambie la sociedad, hasta que no se acaben los privilegios, etcétera, etcétera. No es, fíjense que esta tecnología volvió con mucha fuerza en 2010 y 2020. Bueno, el criminólogo debe renunciar a toda pretensión de neutralidad. O sea, esto es todo lo contrario a lo que dice Max Weber. Todo lo contrario de lo que generalmente nos guía a lo que hacemos en tecnología. Intentamos hacerla científica, digamos. Yo sé que la neutralidad total es imposible, pero por lo menos acercarnos un poquito a eso. Él dice que no. Hay que hacer métodos de análisis marxistas y apoyar la política criminal. Es decir, hay que ser activista. Está lleno de cosas. Y él dice que hay que hacer una nueva ciencia, que sería la sociología jurídico-penal. Su objeto de estudio serán los comportamientos que representan una reacción ante el comportamiento desviado, es decir, no estudiar el delito, sino la reacción social al delito. Eso es la tecnología de la reacción social, ¿no? Saber entonces cómo los organismos oficiales y los no oficiales reaccionan. Bueno, esto es cómo lo presenta él. Yo hice, bueno, acá les anticipé, pues no lo voy a aburrir, voy a hacer 45 minutos, estamos bien todavía.
Podemos extendernos también, no estamos. ¿Cómo? Podemos extendernos también, no estamos especialmente corridos por. Yo se lo fui presentando un poco uno tras de otro. En el libro están presentados de manera más sistemática, ¿no? Entonces, hay argumentos que son más bien epistemológicos. Presentada como está presentada, es infalsable esta teoría, puesto que para saber a quién pertenece, quién cometió el delito, me pertenece a la clase social, y si no lo entiendo es que yo no entendí, es una teoría infalsable en la terminología de Popper, Popper que hace que una teoría sea científica, que yo pueda demostrar que es falsa. Popper buscaba, mucha gente dice voy a verificar hipótesis, yo les prohíbo a mis alumnos decir verificar hipótesis. Digo, bueno, testear hipótesis, en España dice testar, y pueden ser corroboradas o refutadas. Pero verificar no se puede. Él buscó justamente el antónimo es falso. En algunos idiomas, por ejemplo en francés, hay una confusión porque se traduce como infalsificable, es una mala traducción. Falsa, no se puede. Bueno, hay la cuestión también de los paradigmas que aplica, el paradigma de la relación social contra el paradigma del consenso, y luego es una teoría completamente determinista. Completamente determinista por lo que les dije antes, cuando en realidad las ciencias sociales son por definición probabilistas. Yo no puedo prever prácticamente nada. O sea, puedo prever más o menos la cantidad de suicidios que va a haber el año que viene en estos países, porque es algo relativamente estable, lo que explica que la sociología existe. Todos pensamos que el suicidio es el acto más personal que puede existir en la vida, y si tuvimos la mala suerte de conocer a alguien que se haya suicidado, siempre tenemos explicaciones muy puntuales de lo que le había pasado a esa persona, lo que sufrió, etc. Pero si ustedes miran las estadísticas de suicidio, las cifras son muy parecidas de una a otra. Hay tendencias, en ese sitio que les dije están, hay tendencias, pero no es que se pasa de 1000 a 500, se pasa por ahí de 1000 a 980 y después a 960. Sí, cosas muy generales, pero sí, como la economía tampoco puede predecir nada. Nadie predijo la crisis de 2008 y nadie predijo lo que iba a pasar con la economía, fíjense, con la economía de los diferentes países. Bueno, hay toda una serie de desarrollo de esto, luego hay problemas metodológicos, hay un problema que es de observación selectiva, es decir, que yo solo miro lo que va en el sentido de lo que yo estoy buscando. Un sesgo de selectividad, cuando tomamos una posición con respecto a algo, solo miramos lo que va en ese sentido. Pasa en todos los terrenos en la vida, cuando una persona está embarazada o que su pareja está embarazada, empezamos a ver personas embarazadas por todas partes. Es una forma que tiene nuestra mente de funcionar. Y luego yo tengo la idea que la delincuencia es normal, que todo es reacción social. Que en realidad todos cometen delitos. Esto tiene un origen metodológico puro. Es decir, históricamente se utilizaban estadísticas policiales, judiciales para medir la delincuencia. En los años 40 se desarrollan las encuestas de delincuencia autorregular. Son muy interesantes porque me permiten, generalmente se usan con adolescentes, se les preguntan los delitos, que no son plenamente delitos graves con adolescentes, pero también me da mucha información sobre la estructura familiar, las relaciones familiares, que las estadísticas no tienen. Yo puedo saber cómo se lleva con el padre o con la madre, si los padres saben a qué hora vuelve o no sabe, si tiene una hora para regresar o no. Y esto es una información que las estadísticas no están. Pero ¿qué pasó en esa época cuando se desarrollan las encuestas de delincuencia autorrevelada? Claro, como son adolescentes, los delitos que cometen son menores. Yo necesito poder hacer un análisis estadístico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar el nivel. Es decir, alguna vez te quedaste con algo que no era tuyo. Esto puede ser que me quedé con el vuelto que mi madre me dio para hacer las compras. Entonces, bajaron mucho. Cuando bajo mucho el nivel, todos somos desviados. Todos somos, por ejemplo, en los ámbitos académicos, libros fotocopiados, libros en PDF que no deberíamos tener en PDF, bueno, los ficheros MP3 que hablábamos antes. Con esa definición, se puede decir que la desviación es normal, pero la desviación seria no es normal. Si no, se los haríamos atado entre nosotros. Delitos graves son raros. Hay una diferencia interesante entre prevalencia e incidencia, personas, porcentaje de personas que cometen delitos, cantidad de delitos. Esto puede ser utilizado a veces
mal, hay delincuentes muy activos, pues a veces desde el punto de vista de la política criminal, si yo controlo 5 que son muy activos, por ahí bajo los índices de delincuencia de 50%. Que es muy común que más o menos la mitad de estas muestras, que la mitad de los delitos sean cometidos por 5 o 6% de los hombres. Hay mucha investigación ahora en neurociencias de los problemas que tienen los varones con la violencia, pero no todos los varones. No hay discurso de que todos los varones son violadores potenciales, no, hay 4% de varones que son problemáticos. Y ese porcentaje aparece en muchas investigaciones a diferentes edades. Bueno, diferentes razonamientos, y después hay algunos problemas de autoritarismo latente, porque en definitiva, si yo empiezo a hacer una de las ciertas clases, que es como un antiguo presidente argentino que estuvo en un podcast, no gobernamos para ellos, gobernamos para nosotros. Es muy fuerte decir una cosa así. Yo gobierno para una parte del tiempo. Sería muy difícil decirlo en nuestros países, seguro. Yo gobierno solo para los que piensan como yo. Entonces, estas ideas de vamos a gobernar para unos son completamente autoritarias. Y por eso terminaron los regímenes marxistas como terminaron. Y ya les dije, no respeto la igualdad de la ley, no respeto la neutralidad científica, y luego en el libro de Barata, la palabra víctima no aparece ni una sola vez. No aparece ni una sola vez. Esto es típico del discurso abolicionista. Puede ser algunos versos tardíos que se transformaron, pero no aparece ni una sola. Entonces, a raíz de esto, dije, hay después una contracrítica, esto no voy a entrar, está la respuesta que hizo Nana Rauri, yo respondí a esto, y luego hay una segunda parte del libro que es de tecnología empírica. Con eso voy a cerrar, pero antes, me dije que Cristi, no es que estamos peleados, ahora falleció Cristi, lamentablemente, pero esa es la misma, esos 6 años después de la conferencia en que tuvimos un cierto encontronazo, porque en la presentación plenaria terminó diciendo no existe, que es lo que les encanta a los construccionistas, lo hizo en homenaje sobre todo a Luke Hulsman, un criminólogo holandés, que tal vez venía muy seguido a Argentina. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, pero generalmente cuando uno habla con ellos, no son los radicales que son sus discípulos. Incluso cuando uno los lee, Barata es bastante radical en muchas cosas, pero hablando son mucho menos radicales. Entonces, Doc Hulsman, por ejemplo, él me dijo, una vez que estábamos reunidos en Oxford, estuvo ahí, dijo, no es que yo sea tonto, Marcelo, y piense que se va a volver, que el derecho penal va a desaparecer mañana. Pero, y es una idea muy buena, digo, es interesante, está bueno, digamos, en Argentina, es interesante plantearse cómo resolverían estos conflictos en las sociedades que no tienen derecho penal. Es decir, imagínate que estás en una sociedad que no tiene derecho penal, hay un conflicto, alguien mata a alguien, ¿cómo lo resolvería una sociedad que no tiene derecho penal? ¿O cómo lo resolvería una sociedad que no tiene cárcel, porque no las conoce? La respuesta no es metemos las cárceles, pero desde un punto de vista como ejercicio intelectual es interesante. Entonces, una cosa es darlo así, otra es decir, vamos a abolir las cárceles. Barata tiene frases de vamos a abolir. Italia había eliminado los asilos psiquiátricos en esa época. El movimiento abolicionista empezó con los psiquiátricos. Y Jean María Traverso, que es un profesor de tecnología ya retirado, cerca de Módena, me decía, yo me pasé viajando, yo le debo al abolicionismo psiquiátrico todos los viajes que hice, una persona muy simpática también, porque era algo que se llamaba tanto la atención, ¿no? Que no los asilos psiquiátricos, sin embargo, tuvieron que reproducir cosas, porque es difícil convivir con una persona con problemas psiquiátricos. ¿Sí? Pero bueno, para que sepan esto, entonces yo respondí diciendo, bueno, entonces si no existe el delito, no existe la víctima, ¿no? Él me dijo, no, pero no hay que tomarme literalmente. Y esto ya nos lleva a un terreno que no es científico. Y eso es hablar mucho del provocative thinking, pensamiento provocador. Digo esto para ver cómo relaciona la gente. Está muy de moda el pensamiento provocador al revés, actualmente se utiliza todos los días. Bueno, eso es simplemente para recordarlo. ¿Qué propongo yo?
es un apunte para un decálogo, pero no hay 10, porque decálogo, si van a ver la definición, no necesita 10, hay 9, no la tiene que ser con todo. Es un apunte para un decálogo. ¿Qué le recomiendo yo a quienes se forman en lugares en los que no hay tecnología? Que solo se encuentra con tecnología crítica, ¿qué puede hacer? Entonces, la idea ahora también está puesto a disposición mucha información, muchísima información, pero yo lo que recomiendo primero es que aprenda inglés. No hace falta hablarlo, pero al menos leer, porque en realidad casi siempre publicamos en inglés. Si uno quiere ser leído, y nadie publica para leerse a sí mismo, porque ni la familia te vio un tema de tecnología que es completamente aburrido, no voy a hacer esto que es espectacular, ¿no? Entonces, la gente escribe para ser leída. Pues basta comparar el impacto que tienen las publicaciones en inglés, cuando termino de citas, cuando son en francés, o en italiano, o en español. Entonces hay que pensárselo muy bien antes de publicar en castellano lo que se está poniendo de moda ahora, pero porque lo podemos hacer en mi universidad, tiene muchos recursos, es publicar en Open Access, como 3 veces el libro, y luego eso traducirlo al campusano. Porque al publicar en Open Access yo me guardo el derecho. Si no, uno vende los derechos a la editorial, por nada, precio de un café, digamos. Entonces es mejor esto del Open Access. Aprenda inglés, luego siempre digo, este es más provocador, lea Ernest Hemingway. Yo podría decir, eliminen los adjetivos, chicos. ChatGPT, por ejemplo, llena de adjetivos. Y adverbios adjetivados, ¿no? Yo siempre digo, escriban directo, no hace falta. Un espectacular descubrimiento que estoy haciendo. Y Hemingway escribe así. Entonces, si yo quiero aprender a escribir de manera sujeto, verbo, predicado, en vez de con una subordinada al principio, como le gusta mucho, mucha de la tecnología, justamente de la latinoamericana, es aburrida de leer a veces porque está escrita de manera difícil. Parece que la oscuridad fuese una cualidad, en realidad es un defecto. Borges insistía mucho, ¿no? De Andrés Gide quieren decir que llueve, digan llueve, y llueve. Una manera interesante es leyendo algo que al mismo tiempo es llevadero, algunas pasan en Suiza, justamente como Dios a las armas, se puede aprender a escribir de manera más directa. Y luego diría, esto es algo similar a lo que dijo el gran Mario Bunge, que en realidad la ciencia está en las revistas, no en los libros. Los libros siempre van atrasados, por definición van atrasados. En cambio las revistas, pero claro, ahora hay tantas revistas que hay que andar con cuidado, hay que agarrar las revistas científicas, están indexadas. Porque también esto es como el vino, no está tan de moda de hace 20 años el vino. Cuando yo me fui, la gente está con el Crespi y el Metero Blanco sanjuanino, ahora somos todos expertos en vino. Pero bueno, está claro que si uno empieza a tomar buen vino, después descubre que no es bueno, fácilmente, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Hay que leer cosas buenas para poder diferenciar lo que es malo. En la literatura es lo mismo. Basta leer algo bueno durante un tiempo. Esto me pasó recientemente, hacerlo autorreferencial, pero me encantó. Me dice mi hija, fuimos a la Fórmula 1. La 1, y yo puse algunas influencias del padre. Me dice, pero el guión muy malo. Es que ahora me acostumbraste a ver películas buenas, que ya estoy haciendo ver algunas películas por ahí de Hitchcock, algunas películas de Woody Allen, y ya me acostumbré a guiones que son un poco más fuertes. Esto es lo mismo, o sea, se puede, una vez que uno lee este tipo de cosas, y es fácil. Por ejemplo, la Sociedad de la Tecnología, la bibliografía Journal of Criminology, son 6 libros por año, la membresía es muy baja, y muchas están también en libre acceso. No es que sea difícil llegar ahora a este tipo de cosas. Julius Inverba, nada bajo parado. Pues este es el eslogan que tiene la Sociedad Británica Científica, la primera. No te creo, viene de una epístola de un autor romano. Nada bajo palabra. O sea, no te creo nada bajo palabra. Estoy en contra del argumento de autoridad. Todo lo contrario de lo que dicen ahora, sí, yo sí te creo, no, yo no te creo.
a nadie. Yo quiero pruebas de lo que me están diciendo y es la base de la ciencia. Porque lo contrario es el principio de autoridad. Magister Dixit, lo dijo el maestro. El maestro dijo, voy a hablar, Ferrajoli dijo esto, lo dijo Ferrajoli, ya vale. No, quiero ver si vale. Es un principio fundamental. Esto se recomienda siempre en Google Academy. Van a Google Scholar, por ejemplo, muchas veces, justamente yo le decía, no hagas toda la lista de las cosas que hice y demás, porque si no, solo puedo decepcionarlos. O sea, si dicen, este tipo hizo esto, aquí hizo lo otro, después solo viene la decepción. Pero más fácil, lo que yo les digo, hagan el Google Academy. Si tú estás hablando por Google, ponen el nombre y se fijan la cantidad de citas que tiene, no tanto de... En derecho esto no funciona mucho porque el derecho es muy local. Pero en ciencias sociales sí, mucha gente que aparece en la televisión como un experto, una experta, que ellos vayan a ver quién los ha leído y los ha leído para citarlos. Es un indicador muy poderoso. Luego compara varias personas para ver, porque en algunas ciencias, por ejemplo, los médicos tienen más citas por las formas que ellos publican. Cada artículo son 40 autores, entonces después se citan entre ellos. Pero se ve bastante bien. Claro, ponen 10 criminólogos, criminólogas, se fijan y dirán, bueno, también me podrían decir, por ahí lo citan para criticarlo únicamente, porque usted citó barata, pero sí lo citan para criticarlo, por algo debe ser, o sea, debe estar diciendo algo que tiene la suficiente fuerza como para que alguien se siente y diga, esto hay que refutar. Me parece un muy buen... dice formarse en metodología es fundamental, la metodología, y es lo que menos hay. Las facultades facultades que enseñan criminología. Luego esto siempre, lo digo siempre con ellos, ser permeable, es decir, esta idea de yo no cambié mis ideas nunca, ¿no? Tampoco digo lo de Groucho Marx, estos son mis principios, no le gustan, acá tengo otros, pero al menos llegar, porque sobre tecnología todo el mundo tiene una idea, todo el mundo tiene una idea de por qué la gente comete delitos. Mucha gente piensa porque es por la pobreza. No es cierto que es por la pobreza, porque fíjense, la cantidad de personas con miles de recursos que son coordenadas sistemáticamente el presidente de los Estados Unidos por nombrar uno. Es decir, no es tan fácil. Entonces, pero si yo llego con la idea de es por esto, ya no hay diálogo posible. De movida estoy en otra cosa. Entonces, ser permeable, lo contrario de impermeable, ser pragmático, esto me lo enseñó mucho hay muchas discusiones que se plantean a nivel escénico. ¿Funciona o no funciona? Cuando empezamos con la reducción de heroína, a los toxicómanos era como el Estado que está castigando al mismo tiempo hacia el Estado libre. Bueno, ¿qué pasó? Bajaron las muertes de 400 a 120. Estoy hablando de 280 personas por año para algo que sirve. Que éticamente es discutible que el Estado distribuya una sustancia psicoactiva, pero la solución es esta, si no, habrían muerto, imagínense en 20 años la cantidad. O sea, lo mejor que hice yo en mi vida como criminólogo fue haber participado en esa evaluación. Esto salvó vidas humanas. Esto que estoy haciendo ahora es interesante, pero más una satisfacción intelectual. Y luego esto, renunciar a los oscurantistas, y hay muchos que rechazan los dos. Actualmente hay un gran movimiento, Steven Pinker, por ejemplo, una lectura muy interesante, y una vez que entran en uno, eso los va llevando a otro. Elsner, hay todo un grupo que lo llaman el Electoral Dark Web, independientemente de las ideas políticas que pueden tener, cuando hablan únicamente de ciencias son muy buenas. Por ejemplo, Jordan Peterson, independientemente de sus ideas políticas, como profesor de psicología, es impresionante. Él tiene los cursos de 2014, 15, 16 y 17, antes de transformarse en una personalidad, porque era un profesor de la Universidad de Toronto. Antes había estado en Estados Unidos, estuvo con Richard Hamblé, que ganó el premio Nobel de Criminología. Ya me dijo, era tan brillante que nadie quería tenerlo como asistente. Brillaba más que... Entonces, como profesor de psicología, esos cursos del 2017 con películas de Walt Disney, explicándote la adolescencia a través del Rey León, por ejemplo, son espectaculares. Y esto está todo en libre acceso. Y eso es más o menos lo que quería decirles hoy. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que una exposición riquísima, llena de... Yo miraba las caras y nos miraba a nosotros, se nos iban cruzando cosas y por la cabeza. Podemos abrir, si les parece, una ronda de preguntas, de observaciones, de comentarios. Así aprovechamos la oportunidad de trabajar un tema que conocemos poco y que vemos poco. ¿Parece? Yo quiero preguntar. Estamos en el ámbito académico, Universidad de Prestigio, la UCA. Supongo. ¿No? ¿A qué distancia estamos en la enseñanza promedio en la universidad en general, o en la UCA en particular, del planteo de Marcelo? Él se refiere a la criminología basada en datos más que en ideologías y demás. Estamos muy lejos, estamos entrando, no hay nada de eso. ¿Cómo lo podríamos diagnosticar? Yo no había visto mucho de esto, pero puede ser porque yo soy muy bruto. Pues es una de las causas. En lo que tenemos visto, hay más criminología ideológica que criminología en base a datos. Basta mirar el ámbito académico y ver los temas, La bibliografía. la bibliografía y los temas. ¿Qué temas convocan? ¿Sobre qué temas hay conferencias? Y ahí sí podemos discutir, por supuesto, desde los datos, pero además es una cuestión que enlace metodológica. Se afirman cosas como ciertas cuando seguramente son parcialmente ciertas. Entonces, si uno mira el todo, hay otras conclusiones a sacar, más que las que se están sacando. Y se hacen conclusiones muy lineales. Se salta de una premisa a otra con una velocidad, dejando de lado el término medio en el razonamiento con una velocidad llamativa. Yo no hemos visto acá en la facultad, se da algo de criminología en el posgrado, con mucha cautela, digamos. Se citan los autores históricos que se conocen, se hace un repaso de la criminología, muchas veces se hace una crítica, pero yo no había visto algo tan eficaz, algo tan de tanto sentido común. Es decir, bueno, pero a ver, hablemos con datos reales. No había visto nadie tomar el trabajo en ese sentido. Gracias. No sé, Fabricio. No, sí, la línea de pensar, la línea de cátedra, por decirlo de alguna manera, de criminología de esta universidad coincide mucho con la mirada que a su vez coincide con una crítica al abolicionismo como producto y paquete cerrado. Es decir, de mirada o de pensamiento hay una cercanía, de cuán lejos o cuán cerca. Así que de pensamiento cerca. Ahora, de que eso sea algo extendido, no soy tan optimista. Parece que por ahí. Y porque además nos quedamos empantanados porque tenemos el ejemplo de los criminólogos críticos. Y de acá contestamos, no, pero se equivocan por esto y por el otro, o sea, desarticulamos el argumento. Pero si no proponemos una opción, estamos en un choque que no conduce a nada más que cada uno se queda cómodo en su trinchera y no pasa nada. Hablar como propone el profesor a partir de datos y ver qué conclusiones pueden surgir de esos datos parece un avance importante en el tema. Sí, yo fui un autor hay ciertos vértices donde tipo de ideología me parece que explota el cerebro. Se contradice el determinismo con la selectividad o viceversa. Creo que un fenómeno interesante es el del loafer, llaman algunos, yo no comparto ese nombre, pero es divertido pensar la justificación que pueden encontrar los partidarios del loafer en la criminalización de una persona como el expresidente de Argentina y por otro lado la criminalización de una persona como el expresidente Bolsonaro. Me imagino que en un caso dirán que se la criminaliza por defender a las clases subordinadas, pese a no pertenecer directamente, y encontrarán allí la explicación.
y no me imagino cómo encuentran una explicación que cierre a todos los procesos contra políticos importantes, más allá de su signo partidario. Entonces, digo, si el tema tiene investigación en la criminología basada en datos, lo que es la criminalización de políticos relevantes, por lo menos en Latinoamérica, si se han hecho estudios. Datos no. Hay un libro de Zaffaroni, Valeria Beckweiss y alguien más, que es justamente el lawfare, que es una crítica de la judicialización, por su momento fue de Lula. Pero al menos ahí no hay datos empíricos, simplemente, bueno, lo están criminalizando. Lo que pasa es que justamente está esa contradicción. Por un lado es, criminalicen a las clases poderosas. Si estos son poderosos por definición, en definitiva, sería que persigan a estas personas, sería una aplicación de ese principio, digamos. Solo que, claro, como lo tienen que manipular en un momento. Concretamente sería, bueno, ahora te están aplicando ese principio. Pero lo que más vi es que lo que dicen es, sobre todo, que es injusto en el sentido de que miran a unos sí y a otros no. Y que hay selectividad de ese lado. Pero es un concepto que en este momento les conviene a todos. Les conviene porque cada uno lo utiliza a su manera, ¿no? Lo persiguen por ser de izquierda, lo persiguen por ser de derecha. Es peligrosísimo esto, cuando los dos tienen algo que ganar. Pasa, por ejemplo, en España está pasando ahora con los títulos universitarios, que hay títulos falsos tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces, es un no acontecimiento, nadie habla de esto. No se puede consultar la tesis del presidente de gobierno, no se la puede consultar, bueno, se puede ir al lugar y bajo control leerla, todo lo que se puede, pero como los dos grupos están implicados, pues no se habla. Entiendo. Creo que tal vez lo que a uno en la academia jurídica le llama la atención es que de un sector hay una justificación criminológica, mientras que del otro no. O sea, no, sí. No hay criminólogos de derecha que estén dando una explicación No, porque hacia los fenómenos emocional, otra. Porque la criminología hay, digamos, todo el mundo, esto es lo que se llama lo políticamente correcto y demás. La gente tiene miedo de decir cosas de tal manera que lo puedan, como se decía hace poco, hasta luego cancelar, ¿no? Que lo puedan acusar de fascista. Yo, por ejemplo, una de las cosas que sí se me criticó del libro es que cuando fue esta charla con Cristi, este debate con Cristi, era 2004, ¿no? Entonces, nosotros empezaron a decirme, bueno, no, pero esto es pensamiento provocador. Yo digo, cuidado, porque esto de acá, este pensamiento provocador de América Latina, se lo toman literalmente. Y se lo tomaron literalmente con la teología de la liberación, se lo tomaron literalmente con los movimientos revolucionarios, y costó la vida a un montón de personas. Me criticaron por esto porque yo estaba justificando, como diciendo que fue justificada la represión. No estoy diciendo esto, pero es cierto que se lo tomó literalmente, pero allá no se lo tomaba literalmente. Era como, bueno, vamos a provocar. El tema es provocar. Yo lo que daba el ejemplo en la charla, como las primeras películas de Almodóvar. Son todas provocadoras. Él lo que quiere es chocar a la persona, ¿no? Entonces te muestra cosas completamente aberrantes y en esa época todo el mundo aplaudía. Él mismo dice, ahora no lo podría hacer, que eran demasiado provocativas. Y esto es lo mismo, había mucha provocación, pero los discípulos son muchas veces peores que los maestros, porque los toman literalmente y después el maestro se murió y no puede corregir lo que están haciendo. No me acuerdo qué filósofo fue que dijo, nunca pensé que mis ideas iban a ser defendidas a pedradas, ¿no? Viendo lo que pasaba en mayo del 68. Entonces ahí es cierto que el terreno lo han dejado. Con Leandro Gastón, que está haciendo doctorado conmigo, le estudió aquí, pero me parece que estoy en la Católica de La Plata, perdón. Sí. Y luego en España, estuvimos viendo los debates del Parlamento francés cuando se hablaba justamente del registro de antecedentes, lo que se llama el casier judiciaire, que es el registro penal, ¿no? Y en esa época, en los debates parlamentarios, sí había argumentos por y contra, pero ahora muchas veces los argumentos
contrarios a las ideas que se presentan como progresistas o pseudo progresistas, la gente no lo formula. No hay un debate, no hay una oposición directa. Yo el precio que pago generalmente por hacer oposición directa es que la gente que está en esa tendencia, que siempre fue mayoritaria en Argentina, nunca me invita a dar una conferencia. Pero bueno, no pasa nada. No me cambia la vida radicalmente por esto. Es más fácil, yo lo explico al principio del libro, es más fácil seguir a la tropa, digamos, ir como las ovejitas, porque después hay todo un sistema de, bueno, yo te invito, vos me invitas, lo pasamos bien, funciona así, digamos, ¿no? Pero el que viene ya que dice la metáfora de comida, voy a decir esto, que viene a escupirnos el asado, digamos, es difícil invitarlo, ¿no? Porque entonces pasa esto, el precio que se paga es esto, uno se vuelve un poco paria, pero hay mucha gente que no lo puede decir. Un par de colegas me dijeron, vos lo podés decir porque estás afuera, Marcelo. Nosotros estamos acá, nosotros convivimos con eso todos los días, entonces yo, si me pongo de esa forma, después no podré repetir. Igual hay, como digo, hay excepciones, ¿eh? Y hay gente que es muy abierta. Creo que con el tiempo la gente se vuelve un poco más, entre los más jóvenes es más visceral el rechazo. Marcelo, te hago una pregunta que vos dijiste la pasada, un momento, quedé pensando y es un tema que ahorita un poco más estudiado. Barata es muy digamos, terminante cuando el derecho penal en todo caso es un aparato que reprime de esta clase a la otra, o de control. ¿Cómo esta línea de pensamiento de criminología contempla que cuando uno estudia derecho comparado, en realidad los códigos penales de casi todo el mundo son muy similares? Si protegen los mismos bienes públicos y sancionan casi todas las cosas. ¿Cómo explican? ¿Lo llevan solo a la implementación? ¿Tiene una explicación como para decir por qué se autoboicotean las clases dominantes? Digamos, muchas de estas cosas son investigaciones de los años 70, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa época también, incluso en las cárceles, había mucha gente, en las cárceles de Europa, que es donde, porque casi todo esto se produce en Europa, y en Estados Unidos, o sea, vienen del norte, digamos, luego son retomadas aquí sin cambiarlas demasiado. No hay ideas originales que uno pueda decir que vienen de acá. Entonces, en esa época, las cárceles, por ejemplo, de Francia, en los 70, tenían una mayoría de gente detenida por robos, hurtos, delitos contra la propiedad. Pero si miramos las cárceles ahora, yo publico para el Consejo de Europa cada año las estadísticas penitenciarias europeas, están online, el sitio se llama Space, Estadísticas Penales Anuales del Consejo de Europa. Si ponen mi nombre, estadística, lo encontrarán. Ahora hace 2 semanas publicamos. Lo que más hay es delitos violentos. Cambió la composición de las cárceles, por lo menos en países más ricos. Hay menos delincuencia contra la propiedad. Entonces, utilizar el hecho de decir más que nada delincuencia contra la propiedad y los que delinquen son los pobres, puede ser que en esa época se pudiera hacer. Hay todo el movimiento del romanticismo en el siglo XIX le hizo mucho mal a muchas cosas, ¿no? Primero, nuestra percepción de lo que es romanticismo, cómo son las relaciones, esta idealización, pero también una visión, por ejemplo, uno lee a Dickens, entonces, cómo sufre el pobre, toda la gente que piensa nos quedan marcadas esas ideas, y entonces parece que siempre terminan presos los pobres, y eso es como grabado, y no es tan así, y digamos, la mejor solución para esto es que el país se enriquezca. A medida que se enriquece el país, disminuye este problema. Lo que puede pasar es que lo que pasa en Europa ahora es que esas posiciones de trabajo subalternos y demás que antes las hacían las clases desfavorecidas, ahora tienen que hacer los extranjeros. Yo hablaba con un colega italiano, me decía, cuando yo empecé en los años 60 a visitar las cárceles del norte de Italia, el detenido típico era un italiano del sur que estaba ahí más que nada por algún robo menor. Actualmente la mayoría de los detenidos son extranjeros y están ahí por otros delitos. Cambió esto. Entonces, por un lado está esto de quiénes están realmente en prisión. Se sigue con por eso yo empecé mostrando los datos que bajó la pobreza. Porque si no se mira realmente la composición, se puede hacer cualquier discurso.
gente tiene una percepción de las cárceles que viene de esas películas que vieron y todos son injusticias. El Conde de Montecristo, injustamente condenado. Claro, va un poco por ese lado. Había una segunda parte, ¿no? Claro, no, ¿cómo hacen para explicar? Entonces, bueno, si está sancionado también los delitos de guante blanco, también los demás delitos, ¿por qué siguen este discurso de que es una clase sometiendo a la otra? ¿Por qué esa clase habría de tanto y todo? Pero es que ellos son inmunes a los datos. O sea, uno ve, por ejemplo, hoy hablamos de lavado de dinero, ¿no? Por ejemplo, la legislación suiza cambió radicalmente. Y Suiza renunció al secreto bancario, que era un pilar de la cultura suiza, ¿no? Sin embargo, la gente sigue pensando que cuando el dinero está oculto en Suiza. Ahora, por ejemplo, para cualquier persona que no sea de nacionalidad suiza o tenga residencia legal en Suiza, abrir una cuenta en Suiza es dificilísimo, prácticamente tarea imposible. Prácticamente tarea imposible. Está muy, muy controlado. Hace 40 años era distinto. Sí, hace 40 años era distinto. Pero las leyes cambiaron. El delito de iniciado, por ejemplo, decide alguien que avisa que el dólar va a aumentar más la devaluación. Bueno, esto no era delito, todo eso es delito realmente. Pero se lo ignoran. Digamos que si un abogado corrupto o una abogada corrupta, lo que diría alguien que quiere esconder dinero es, a ver, hay que esconder 1 millón en Suiza, porque ese será descubierto, y el resto vas a las islas Jersey, Guernsey, que todas dependen de Inglaterra, o vas a las Bahamas, cuyo indicativo telefónico es 1, que es el mismo de Estados Unidos. Yo tenía un amigo que trabajaba en un banco en Bahamas, en Nassau, hay un avioncito que va de Fort Lauderdale, de Miami, constantemente, un hidroavión. Bueno, que hay otros paraísos, claro, otros paraísos fiscales de los que se hace mucha menos publicidad. Y sin embargo, siempre decía que el dinero está en Suiza. Y es muy curioso porque en la prensa suiza, cuando se descubre a alguien, qué bien, el sistema funciona. Hemos descubierto corrupto o una corrupta. Y en el extranjero ves, el dinero estaba en Suiza. Entonces, creo que pasa eso. O sea, que a pesar de que la legislación cambió y se penalizan un montón de cosas que antes por ahí no estaban penalizadas, no lo toman en consideración. No lo toman jamás en consideración. Creo que querías una pregunta por yo. Sí. El tema de los datos me parece que es importantísimo. Y me parece que en Argentina a la criminología le cuesta aceptar la ignorancia. Los datos en Argentina son muy pobres. O sea, nosotros leemos que hay 2 millones de delitos por año denunciados, ¿no? Para 1 millón más que nosotros. Y que por año se dictan 20, 25, 30 mil sentencias. Quiere decir que el 98, 99% de los delitos quedan impunes. Eso es un tema, pero no solo quedan impunes, sino que no se sabe quién los cometió. Sin embargo, en muchos lados uno lee que haciendo tal cosa en la cárcel va a haber una elevadísima reinserción, va a bajar la reincidencia. Y sin embargo, no hay nada que justifique eso. Cuando uno dice el 98, ignoro que el 98% de lo que pasa. ¿Cómo puedo decir que, por ejemplo, los troyanos, claro, los espartanos, ha bajado enormemente la reincidencia? Es imposible saber. Habría que estar todo el día viviendo con ellos o tener el 100% de los delitos con sus autores identificados. Y ninguna de las dos. No digo que los troyanos sean más delincuentes, digo lo ignorante. Sí. La medición de ellos es con números propios. Ellos dicen de los nuestros, para generalizar esa estadística, es un sinsentido. O sea, si el 98% no sabe quién lo hizo, claro. Yo no digo que lo hayan hecho, lo digo no sé por qué lo hizo, y no lo sabemos, el 98% no saben ni idea. Puedo contabilizar algo que no conozco. Bueno, puedo presumir que adelante los claro, porque sí lo que fue. Y ahí a sacar los números. Es un aguanto muy interesante ese de los que no son descubiertos, porque realmente las estadísticas de reincidencia, cuando están bien hechas, se mira a todos los que salen de prisión si reinciden, partiendo de la base de que los delitos son descubiertos, ¿verdad?
claro, si la tasa de delitos no descubiertos es muy alta, hay siempre la duda quién lo hará cumplir. Es un muy buen argumento para que no haya respuesta. Nosotros en Suiza ahora tenemos el problema que bueno, la población suiza ha cambiado mucho. Yo ayer cuando hablamos, 27% de la población suiza es extranjera. En el cantón donde yo vivo, cerca del 50% es extranjera. En Ginebra es más, ¿no? Entonces, la idea, cuando te dicen cómo son los suizos, es muy difícil responder a esto actualmente. Y luego en prisión hay 70%. Entonces, es altísimo y no se puede explicar únicamente diciendo esto es porque hay discriminación. Bueno, hay una cuestión también hay una confusión entre el inmigrante que viene, está establecido y trabaja y quiere quedarse, y cualquier extranjero que a veces entran al país. Suiza es pequeño, fácil de entrar, es un país rico, hay muchas posibilidades. Si uno se lleva, en el caso acá, no que se llevase las carteras de las personas que están acá, se lleva 5 iPhones, por ahí dos computadoras pequeñas, o sea, hay mucho dinero circulando en pequeñas cantidades. Esto es tecnología situacional, no se llevan pequeñas cosas. Entonces, bueno, hay ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos reincidencia, si yo mantengo los extranjeros, que generalmente luego son expulsados del país, mi tasa de reincidencia será más baja artificialmente. Hace poco España publicó una estadística, tenemos solo 20% de reincidencia. No me lo puedo creer esto. Si tuviesen solo 20%, habrían abierto la pólvora, digamos. Realmente la tasa de reincidencia, tomando en consideración este problema, que no lo puedo solucionar, es más o menos el 50%. Grosso modo, al cabo de 8 años, digamos. Pero si los extranjeros se me van, no los puedo reincidir, no los puedo seguir. Así que ahora lo que hacemos es seguir a todas las personas que inicias en un año. Y esto lo va a hacer, bueno, el Oficio Federal de Estadística, se llama, que son la mayoría de los alumnos nuestros de la universidad, y se sigue a eso. Pero el problema ese de la reincidencia solo hecha sobre delincuencia conocida. Que no llega a conocimiento. Lo que sí se supone es que los delitos graves, por ejemplo, pero no es lo mismo acá, ¿sí? Los delitos graves generalmente se descubren, o sea, los homicidios, la tasa de resolución ahora es 97%, pero hubo el año pasado 45%. Generalmente es alrededor del 50%. Esa es también una cifra más o menos estable, ¿no? Claro, en México había 37.000, ¿no? Entonces hay una parte que ya no se resuelve. Delitos graves se ganan cosas, pero delitos menores, eso sí, no sé. Eso no se descubre por nada. Y ahí si reincidió robando justamente teléfonos en un lugar que nadie sabe quién lo utilizó, la estadística estará sesgada. No hay un indicador perfecto, por eso empezaron con las encuestas. Yo les mencioné de autorrevelada, hay unas de victimización que también son buenas para saber, también para saber cuántos delitos se denuncian. Le pregunta a la persona si fue víctima, y si fue víctima, si lo denunció. Y ahí se puede estimar más o menos la cifra negra, que varía mucho de un delito a otro. Por ejemplo, ahora, en la estadística, la encuesta inglesa, más o menos entre la mitad y 2/3 de los delitos pasan online. Y esto está súper mal medido. Porque aparte tampoco sabemos bien cómo medirlo. Por ejemplo, un virus. O sea, cuando me intentan robar la cartera, bueno, es una tentativa, con violencia, una tentativa de robo. Pero no sé cuántos emails recibimos por día prometiéndonos cosas que no está, que voy a contar cada email. Un virus que circula, que es la cantidad de computadoras que estuvieron atacadas. Es súper difícil de medir. Ahora lo que estamos haciendo es medir si hay un componente electrónico, digamos, en el delito cometido. Por ejemplo, antes el arcelamiento escolar. Típicamente, a los chicos los molestaban en el colegio, se iban a su casa, eran chicos retraídos, a veces faltaban al colegio. Un buen indicador era que no querían ir al colegio, algo está pasando en el colegio. Pero ahora sigue online. Se ve muy bien, por ejemplo, en Netflix hay una serie que se llama 13 Reasons Why, que es 13 razones por qué, así se llama, sí. Que es justamente una historia de un suicidio, y es un caso de lo que pasa online. La última serie de adolescencia, lo mismo. Antes decíamos, el mejor indicador de la delincuencia juvenil para predecir
si un chico tenía riesgo o no, es el tiempo pasado en actividades no estructuradas, no supervisadas. ¿Cómo medíamos eso? El tiempo pasado fuera de la casa. Ahora puede estar en su cuarto y estar en un mundo. Entonces, ahí hay un cambio muy grande, que es un desafío enorme para la tecnología empírica, que queremos saber lo que pasa. Porque todo el tiempo se están desarrollando nuevos métodos para intentar medir eso. Y es un cambio fundamental. Y todo lo que es este tipo de delincuencia online no se sabe, porque muchas veces la víctima hay mucho fraude. Y a veces la víctima, cuando se siente torpe, ¿cómo me pude creer esto? No quiere denunciar. Prefiere, bueno, mejor que esto no se sepa. Una pregunta de la que quizás necesite ayuda para ver si está bien formulada. ¿Cuáles son los criterios o qué es importante mirar más allá de lo que estoy diciendo? Cuando uno hace números. Ese número quiere saber estadísticas de delitos, quiere saber estadísticas más específicas. Yo, escuchándote, pensaba en las cosas que señalabas, ser precisos en el contexto, Sí. para no sacar conclusiones falsas en un contexto distinto. ¿Qué otros criterios se utilizan para...? El problema central es la unidad de cuenta. Y estoy contando, hay una sentencia, ¿no? Bueno, una sentencia. La sentencia condena por ahí a una persona, por ahí a 2 personas. Hay una segunda unidad de cuenta. Después la condena por varios delitos, generalmente. Entonces ahí tengo una tercera unidad de cuenta. Y esto es un tema pero que lo están tratando aquí. Porque hoy por la mañana tuve una reunión con la Subdirección de Política Criminal, porque ahí también tengo un discípulo que está trabajando ahí, y es algo en lo que están trabajando. Y hay un trabajo que se está mejorando, pero no es de solución fácil, ¿no? Porque tengo cifras distintas. Según que yo quiera saber cuántas personas fueron condenadas, es una cosa, cuántas condenas se hicieron y cuántos delitos. Entonces, lo mejor es ser lo más detallista posible, porque después yo puedo desarmar las cifras. Y reunificar y hacer categorías. Pero si yo tomo una idea, una general y digo condenas, no me informa de mucho, porque después hay que ver condenas y por qué delito, y después hay una cosa que se llama la regla de la infracción principal. Por ejemplo, alguien entra aquí, rompe algo, roba y después dispara sobre alguien. Bueno, hay tentativa de homicidio, violación de domicilio, robo, etcétera, etcétera. Son como 5 delitos, tengo 2 maneras de contar, una es decir cuál es el más grave, sería tentativa de homicidio, pero todo lo demás desaparece si yo hago esto. Entonces tengo que saber que habrá diferentes maneras de contar. Y esto hay que explicarlo a la gente, y la gente muchas veces se aburre con las explicaciones. La metodología de la explicación es compleja. Entonces, la clave sería esa: cuanto más detallado, mejor. Y ese problema de la unidad de cuenta, hay un problema de los delitos continuados. Por ejemplo, tráfico de droga. ¿Qué voy a contar? ¿Un tráfico de droga o todos los días está vendiendo droga? ¿O cuántas transacciones? Para muchos no tengo soluciones. Por ejemplo, Suecia, si miran las estadísticas suecas, siempre son los campeones del mundo en, perdón de decirlo así, pero tienen la cantidad más alta de violaciones. Pero yo muchas veces a mis alumnos y alumnas les digo, bueno, a ver, ¿por qué puede ser, no? Y si hago la pregunta al principio de año, cuando todavía no lo sensibilicé, dicen, claro, porque es un país de mucha igualdad y seguramente denuncian todo. Las mujeres no tienen temor, se acabó el patriarcado, van y denuncian. Y en realidad es simplemente porque ellos tienen una definición de violación tan amplia que cualquier acto de orden sexual es considerado violación. Por eso también la pena por violación es la básica es entre 1 y 4 años. Acá empiezan 6, porque la definición es muy amplia. Y luego tienen un montón de normas que, por ejemplo, cuentan la cantidad de actos. Por ejemplo, había un año, 1993, había un chico que dijo que había sido víctima durante los últimos 10 años de violaciones de parte de su padre adoptivo. Les contaron la cantidad, le meten 120 violaciones y las cuentan todas en un año. Pues este es otro problema, ese tipo de delitos. La unidad de cuenta sí, y a ver, si lo tengo que enumerar sería, primero saber si hay una norma escrita que obliga en un país federal, si hay una norma escrita que obliga a todas las provincias a contar de la misma manera.
Y segundo, saber el sistema concreto que están utilizando. Después, qué unidad de cuenta están utilizando, ser posible utilizar varias. Segundo, los delitos continuados. Después, los delitos en grupo, también cómo se están contando. Y esas serían las normas básicas a tomar en consideración. Pero el problema es que nosotros siempre vamos por detrás del cambio. Los cambios vienen muy rápidamente y es difícil seguirlos, ¿no? Entonces, todo lo que es, por ejemplo, lo que dije, ciberdelincuencia, es muy difícil de medir. Y sobre todo que hay mucha delincuencia híbrida. Lo que decía antes de que empieza hay acercamiento en acoso, digamos. Hay acoso en el mundo físico, mientras el chico está en el colegio, pero luego sigue en el mundo virtual. Este es un delito completamente híbrido. Hay mucha gente se conoce por una aplicación de cita, pero después se encuentran. Entonces, hay una mezcla del mundo virtual y del mundo físico que no se puede hablar solo de ciberdelincuencia. Muchas cosas pasan. Y eso afecta también en la determinación de la territorialidad. Después, en el mundo judicial, el tema de la competencia, de las estafas, Es un problema. muy problemático. Esto ¿Dónde fue la ley? ¿Dónde fue el primer contacto? Se inicia la investigación y después parece tener un paquete a través. Totalmente. De hecho, como la mayoría de fraudes hay muchos grupos, algunos basados en Nigeria, por ejemplo. Prácticamente los estados han renunciado a perseguir esto. Porque no llegan. Es decir, toman nota, pero por ejemplo lo que hace ahora Inglaterra es, cada vez que uno recibe un mail que puede ser scam o lo que sea, lo reenvía, hay una dirección, te piden directamente reenviarlo aquí. Y ellos a partir de eso buscan algún patrón. Lo que hay ahora es mucho eso. Los algoritmos no solo son negativos, sino que pueden permitir ver, bueno, acá hay algo que está pasando. Pero es complejo, porque aparte de la forma en que desvían las conexiones, no es el pago, es un mundo distinto, obliga a cambiar los paradigmas. Y estamos bastante atrasados con esto. Por la última, el otro por mi parte, si alguien más quiere preguntar o comentar algo más. Acá es muy habitual, no en el ámbito científico, pero sí en los ámbitos de divulgación o periodísticos, de una estadística sacar conclusiones inmediatamente, de los números sacar conclusiones. Se podría decir que si los números son idóneos para sacar conclusiones o más bien preparan premisas para a partir de ahí. Hay un problema de causalidad, que es muy difícil. O sea, uno ve correlaciones, ¿no? Pero de ahí a definir la causa hay un paso grande, ¿no? Y acá lo que se hace generalmente en todas partes, los periódicos, por ejemplo, siempre. Asociación libre. O sea, esto pasó, esto es por tal cosa, ¿no? Y muchas cosas son simplemente hipótesis. Creemos que está pasando por esto, pero de ahí a probarlo hay un camino largo. Entonces, los números sirven mucho para ver tendencias, que eso es más difícil de falsear. O incluso en los países que falsean sus datos, hay una cierta lógica en el falseamiento. Entonces, si estoy midiendo solo pero esto es Jacques Tellé habla de esto en 1830, que Tellé y de Cantor tienen, si la cifra negra es estable o no. No es tan estable, pero tampoco es que varía, salvo que hace una campaña muy específica sobre algo y se insista mucho a la denuncia, por ejemplo, hay una cierta estabilidad, va cambiando con el tiempo, hay que seguirlo. Entonces, me dan pistas de reflexión. O sea, acá tengo un problema, pero de ahí a decir, me permiten resolver todo, ¿no? Pero por lo menos yo puedo saber, por ejemplo, con los mapas del delito, puedo saber cómo distribuir la policía. O sea, por ahí no hace falta mucha policía en Puerto Madero, porque hay mucha seguridad privada, me imagino. Y por ahí hace falta más en la Villa 31, por decir algo, no estoy discriminando a nadie. Pero yo podría ver dónde se están cometiendo los delitos. A veces no es justamente en los lugares, muchas veces los delitos se cometen en un radio, no en el lugar de residencia, salvo que sea algún delito violento, sino en un radio alejado. Por ahí, no sé si había una entrevista que le había hecho un chico de una favela que dio la vuelta al mundo que decía, no, es muy peligroso el mundo afuera, acá estamos protegidos. Para los que no crecimos en una favela nos parece todo lo contrario.
pero como hay códigos, el código es, no le robás a alguien que sea de tu mismo lugar. Entonces, esos sistemas de predicción permiten invertir los recursos de manera racional. Entonces te van a decir, ustedes están discriminando. No, si yo sé que el problema está ahí, pues tendré que concentrar en esta zona. Permiten más para eso. Después, como todo es malo en exceso, ¿no? Se pueden manipular también y ser mal utilizados. El problema cuando se pone mucho el acento en esto es que si cuanto más el gobierno de turno esté utilizando los datos, o le voy a presentar de otra manera. ¿Por qué no se fomenta más la investigación de tecnología? Porque finalmente solo trae malas noticias. Es decir, el gobierno que invierte, yo no puedo asegurarle que le voy a dar. Trump, que hizo, echó a la responsable de estadística la semana pasada, no, porque no le gustaban las estadísticas de empleo. Bueno, yo no puedo asegurarle, le voy a mostrar lo que ellos quieren. Entonces, más vale dejarlo así, en esa nebulosa, que arriesgarme a medir. Esto es bastante problemático, pero pasa eso. Entonces, bueno, yo creo que hay maneras de explicar que, por ejemplo, para prevención se pueden utilizar. Muchas veces cuando el gobierno toma el control, se utilizan como arma política. Yo he escuchado presentaciones de un país latinoamericano, no importa cuál, que hacían la encuesta de victimización y decían, vimos que bajaron las victimizaciones en las paradas de autobuses. Esto es porque el gobierno puso un plan para proteger más las paradas de autobuses. No sé si es así tan claro, ¿no? Pero ahí, yo creo que es fundamental una alianza entre las universidades y los poderes públicos. Por ejemplo, la evaluación en Suiza de los programas de prescripción de heroína, del trabajo de beneficio de la comunidad, las hacen universidades externas. Tampoco hay universidades con colores políticos, esto tengo que decirlo, que en otros países sí hay. Entonces, son personas externas que se dedican únicamente a investigar. También hay esto hay que decirlo. Pocas personas pueden vivir en Argentina de la enseñanza universitaria. Entonces, pedirle a esta persona que tiene que tener su trabajo por un lado y después hacer el esfuerzo de ir a dar clases por la noche, que encima los fines de semana haga investigación, es injusto completamente. Hay que cambiar el sistema y decir, bueno, por ahí no hacen falta tantas universidades, hace falta pocas, pero bien dotadas para que esa gente pueda hacer investigación y tener una vida digna. Por ahí va a ser el problema también. Entonces, delegando que las universidades no partidarias hagan la evaluación, se puede llegar a un nivel poco más objetivo. Bueno. Si quedan más preguntas y comentarios, cerramos entonces. Yo resumo una última. Sí. En relación a lo que se preguntaba antes de alguna que hay que tener en cuenta para poder sacar datos. Yo me acordé recién de un principio de año que se había lanzado una línea telefónica para denunciar anónimamente en que la persona estaba siendo extorsionada para ir a marchas políticas. Y yo creo que en toda esa cartera de datos que se pueden tomar para poder hacer ciencia, la denuncia anónima puede ser una fuente. Puede ser una fuente. Luego hay que ir a corroborarlo, porque cuando se abre la veda, sí, por ejemplo, sí. Para hablar como por ello, que por ahí yo tengo el mal prejuicio de que si es una denuncia anónima, es más factible de que la denuncia no esté todo bien, no es argumentada, es estructurada. No digo que necesariamente es una falsa denuncia que hay. Sí, pero no digo que sea falsa necesariamente la denuncia, que quiere caber todo y demás, sino, pero por ahí no es, lo que se denuncia por ahí no es lo tan grave que en verdad se iba a denunciar, entonces. Claro, el problema es este, no basta con poner una línea telefónica, hay que dotarla de recursos. Pues muchas cosas, pusimos tal cosa, bueno, hay que ver si funciona. Entonces, si pone una línea, tendrá que haber gente que tome estas denuncias y probablemente si son muchas tendrá que buscar un patrón y ver, bueno, a ver si encuentro algo que se repita, pues si no, no puedo seguir cada una. El problema de las denuncias anónimas, por ejemplo, existe España antes, ¿no? Durante la guerra civil, durante la posguerra, hubo muchas denuncias anónimas.
por ajustes de cuentas. Denunciar este rojo para que él fuera reprimido. Entonces hay que tener cuidado con las denuncias anónimas, cómo se utilizan. Hay un libro muy interesante sobre la represión en Badajoz, que se llama Ellos lo vivieron, de muchos ajustes de cuentas internos, y si tienen, creo que en Amazon Prime hay una película que se llama Suite Francesa, y es sobre la ocupación de un pueblo, también basada en un diario que encontraron, sobre la ocupación de un pueblo francés por las tropas alemanas, y hay una escena espectacular en que la mujer le está criticando al alemán lo que hace, y dice, te voy a mostrar. ¿Ves todas esas cartas que están acá arriba? Son gente de este pueblo que denuncia a otros para arreglar, por ajuste de cuenta. Entonces, la denuncia anónima es un elemento que se puede utilizar y corroborar cada cosa. Corroborar cada cosa porque es un arma, yo puedo destruir la vida a cualquiera. En este momento, como están las leyes, cualquier denuncia por pseudo lesión sexual te destrozan la vida en un día. Entonces, hay que andar con cuidado con este cuento. Vamos con la oración. Muchas gracias. Podemos dejar que la sala